Salmo número 20. Recuerde que el tema de hoy es el día de conflicto. Y es secuela o segunda parte de lo que hablábamos el martes sobre el impacto espiritual que ha tenido sobre nosotros toda esta situación que estamos viviendo hace algunos meses. Hablaba hoy también con mi cuñada y mi familia allá en Puerto Rico, saludos a todos, sobre cómo ya hemos pasado esto, o estamos aquí ahora. Pero si hay algo que es seguro, es que nada es seguro. O sea, ahora mismo en el aire hay una incertidumbre en cuanto a todo. Encima de eso, es un año de elecciones que van a ser diferentes y puede que complicadas también. A eso se le añaden cosas como los desastres naturales, el huracán que entró ayer en esa área de Texas y Luisiana. Y por lo menos en mi casa estuvimos orando y rogando para que el Señor guardara y protegiera las vidas de aquellos que estaban en esa zona. Y tantos otros asuntos, hermano, que si nosotros no entendemos o no alcanzamos a entender que verdaderamente lo que el Señor quiere y la forma, el mensaje detrás de todo esto para nosotros, hermano, es que solamente hay un lugar de refugio. Ese lugar se llama Jesucristo. No hay más. No hay otro lugar. No hay otra solución. No hay otra respuesta. El asunto es que si en verdad nosotros llegamos, hermano, a entender que ese Dios nuestro es tan real que puede cambiar nuestra realidad presente, hermano, por lo que es la realidad en su presencia. Si podemos entender eso, hermano, todo lo que nos rodea va a cambiar. Porque ciertamente, hermano, estamos viviendo el día de conflicto. En el Salmo 20, lo vamos a leer todo, hermano, y entonces usted y yo lo vamos a desmenuzar. No cierre su Biblia, no se vaya a calentar nada en el microondas ahora. Es momento de estar en el estudio de la palabra. El muchacho está llorando, déjelo que no se va a morir, déjelo que se duerma ya solito, tranquilo, que es que está engreído. Vamos a estudiar la palabra del Señor ahora. Salmo 20. Y dice en el nombre del que es la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Padre bueno, sigue añadiendo bendición a esa palabra bendita, Padre Santo, de tal manera que corra y haga aquello para que esté enviada. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Se pueden sentar, hermano. Este salmo fue escrito al músico principal. Es un título bien común entre los salmos de la Escritura, especialmente los muchísimos salmos que escribió el rey David, que era músico, compositor y demás.
Pero hay cosas dentro de este salmo, y este es un salmo que quizás se haya leído tantísimas veces. El libro de los salmos es un libro favorito para tantos cristianos y muchos no cristianos también, porque tiene una hermosura de contenido que es difícil pasar por alto y lo hace sobresalir entre los libros de la palabra del Señor, aparte de que de por sí es un libro de como bien dice, salmos, son canciones, hermano. Algunas son oraciones cantadas, otras son enseñanzas cantadas, pero son canciones para el Señor. Así que imagínese, vamos a poner esto dentro de su contexto, imagínese que estamos en el santuario. En aquel tiempo era el tabernáculo, el templo no se había construido, lo construyó Salomón, el hijo de David. Por lo tanto, lo que ellos tenían era el tabernáculo. Y allí había una reunión de adoración. Ahora déjenme darle el trasfondo para que podamos entender quizá mejor el contenido del Salmo y su aplicación para nosotros el día de hoy. Este Salmo, o el contenido de este Salmo, habla de cuando el rey se estaba preparando para salir a la batalla en contra del enemigo. Por lo regular, el enemigo llegaba y se asentaba en algún lugar a las afueras de la ciudad o en el campo donde fuera. Llegaba la noticia al rey, salió el ejército invasor, se están acercando, acamparon en tal lugar, y entonces el rey llamaba a la guerra. Pero escúcheme bien, que no estamos hablando de cualquier rey, estamos hablando de uno que conoce a Dios, uno que sabe quién es Dios y depende de ese Dios. Y David en este caso, antes de salir a la guerra, convocaba al pueblo, reunirnos, vamos a reunirnos en el tabernáculo, en el santuario de Dios. Vamos a ofrecer ofrendas, sacrificios a Jehová. Vamos a pedirle su protección y su ayuda. Y vamos a darle gracias, porque creemos que Él es nuestro protector, nuestro benefactor. Si está haciendo la película conmigo, ya usted se puede imaginar a este grupo de gente metido allí en el tabernáculo. Los sacerdotes ofreciendo delante de Jehová ofrendas de paz, de adoración. Los músicos, todos preparados. Y de momento ese coro se levanta delante del todopoderoso Dios, está conmigo, y empiezan a decir los músicos, y escúcheme bien, porque esto es una oración. Jehová te oiga en el día de conflicto. Y ya sabemos que el día de conflicto llegó. Y si hay alguna lección para nosotros dentro de todo esto, hermanos, es que si nosotros estamos, como si lo estamos, en el día de conflicto, y déjame aclararle algo, hermano, que el día de conflicto no necesariamente está hablando de un lapso de 24 horas o de algo que ocurre en un día en particular dentro de ese lapso de 24 horas. Cuando aquí se usa la palabra día, está hablando de un lapso de tiempo, de un plazo de tiempo, que puede ser definido o puede ser indefinido. El día de conflicto puede ser una hora de un día donde ocurrió algo terrible. Puede ser un día, puede ser semana o semanas, meses o años. Porque es un plazo de tiempo donde lo que hay es un conflicto. Al mundo entero le llegó el día de conflicto, cuando allá en China se soltó o soltaron ese virus que ahora ha paralizado prácticamente al mundo entero.
y tiene al mundo entero en zozobra porque nadie sabe a dónde va a parar esto. El día de conflicto llegó. Es un plazo de tiempo indeterminado en el caso nuestro ahora, pero ese es para el mundo. Pero puede que tú estés metido en el día de conflicto también. No necesariamente con relación al virus, sino porque hay un conflicto en tu vida. Hay un conflicto en tu mente. Hay un conflicto adentro de ti, bien dentro de ti, allá en tu corazón. Y cuando hablamos de conflicto, estamos hablando, hermano, de oposición. Conflicto es oposición. Hay una lucha, hay una guerra, hay un combate, hay un conflicto. En muchas personas ese conflicto ha estado dentro durante la mayor parte de su vida. Cuando las cosas están bien o estaban bien, y cuando más o menos todo estaba funcionando normalmente, había formas de uno silenciar, apagar momentáneamente o tratar de hacerlo, ese conflicto interior. Pero con la situación ahora, lo que parecía no tener relación, un virus que está paralizando el mundo, ha creado un ambiente donde lo que dentro de mí era una guerra silenciada, de momento cobra fuerza de nuevo. Situaciones, soledad, silencio, distanciamiento, inseguridad, producen adentro sentimientos que provocan, muchas veces revuelcan ese conflicto de años, esa guerra, ese combate. Conflicto no es solamente eso cuando se usa esta palabra aquí. Conflicto es aprieto. Hay una frase que dice que uno está en un aprieto. Y es como que ocurre algo de donde uno no puede escaparse. Lo que es malo, estoy en aprietos, estoy en problemas. Conflicto es aflicción, angustia, provocada por solo Dios sabe que esa tristeza, muchas veces tan profunda que consume, deja a uno sin fuerza, aflicción. Conflicto es también calamidad, enfermedad, tribulación. El asunto es que muchos de nosotros, en alguna de estas definiciones o categorías, caemos, o cabemos, o tenemos, o estamos. Pero la bendición de este salmo es dejarnos saber a nosotros algo maravilloso, hermano, y es Dios usando un evento de aquel tiempo para dejarnos saber a nosotros cómo es que se brega con la situación. Lo primero fue que obviamente el pueblo entero reconoció que había llegado el día del conflicto. Lo segundo fue que el responsable
de enfrentar aquella situación era David el rey. Y él convocó al pueblo, pero no lo convocó primero a pelear. Porque esa no es la forma en que se va a resolver este conflicto, esta lucha, esta batalla, esta contienda, esta aflicción, esta necesidad, esta tristeza, esta enfermedad. No es peleando, y menos con nuestra fuerza, sino que él convocó al pueblo, al ejército de Dios, para que fueran al santuario y hacer lo que había que hacer en ese momento, que era buscar respuesta y protección del que todo lo puede, Jehová, Dios de los ejércitos. Y allí estaban, hermanos. Y lo hermoso de todo esto es que no estaban solos, estaba el pueblo. Oye bien, solo estas cosas, solas no se pueden pelear. Hace falta el pueblo santo, orando, intercediendo, clamando los unos por los otros, para nosotros no solamente podernos sostener, sino vencer en el día de conflicto. Aquí estaban unidos los hijos de Dios, los siervos de Dios. Y escúcheme bien, hermano, porque lo hermoso de esto es que del verso 1 al verso 5, lo que están es los cantores, los adoradores, hermano, allí cantando esta oración a favor del que tenía que enfrentar aquella batalla. Y dicen: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Y aquí hay una expresión maravillosa, hermano. Porque dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Usted sabe, podrían haber dicho: el Dios de Jacob te defienda. A mí, personalmente, me hubiera parecido mejor, inclusive me hubiera gustado más si decían: el Dios de Jacob, oh Dios, te defienda. Porque cuando estamos haciendo alusión a Dios, en un caso así, y decimos Dios te defienda, o el Dios de Jacob te defienda, sabemos de quién estamos hablando, hermano, y estamos hablando del todo Dios. Pero usted sabe lo que están diciendo esos cantantes aquí, hermano: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Como si el nombre pudiera hacer algo para defender a uno en el día del conflicto, el día de la batalla, de la guerra, con la aflicción, con la necesidad, con la enfermedad. Como si el nombre solo pudiera hacer algo, hermano. Pero usted sabe que precisamente esa es la gran verdad. Que nosotros lo que necesitamos, hermano, es el nombre de nuestro Dios. Invocar el nombre de nuestro Dios. Con eso, hermano, es suficiente. Usted sabe las veces que yo le oraba a Dios: tócame, hermano. A veces le he dicho hasta abrázame, porque como que con el toquecito yo, si me toca estamos bien, pero si me da un abracito estamos mejor. Y aquí esta gente, hermano, le está diciendo al rey en el día del conflicto el nombre, eso nada más, del Dios de Jacob te defienda. ¿Qué tiene ese nombre? ¿Qué hay en ese nombre que puede ser invocado por esta gente a favor de aquel que está metido en el conflicto, y que eso sea suficiente para defenderlo? ¿Qué hay en el nombre de Dios? Oiga bien, vaya conmigo, ahí mismo el Salmo 31 en el verso 3. Salmo 31 en el verso 3 dice: uy, hermano, qué lindo. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Usted está viendo eso, hermano? El nombre del Dios de Jacob te defienda. Y ese nombre no solamente defiende, sino que el mismo David aquí, hermano, está diciendo: por tu nombre me guiarás y me encaminarás. El nombre del Señor defiende. El nombre del Señor
guía. El nombre del Señor nuestro Dios encamina. ¿Y usted sabe lo que es encaminar? Que pone a uno donde lo tiene que poner, y en ese lugar donde Dios te ponga, ese es el camino seguro para andar. Solamente el nombre de nuestro Dios. Pero si va conmigo al Salmo 124, ahí mismito, 124, en el verso 8. Salmo 124, verso 8. Dice aquí, ese es el último verso del Salmo 124. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y socorro es nuestra ayuda. ¿Qué tiene ese nombre, hermano? Es que Jehová nuestro Dios es el gran yo soy. Él es, hermano, el que es. Sabemos también que en el Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, hermano. Léaselo en ese Salmo 103, apréndaselo también de una buena vez. Que ahí está la gloria del nombre de nuestro Dios. Solamente, hermano, el nombre del Dios de Jacob, oiga bien, te defienda. Aquí está el pueblo, hermano, rogando por aquel que está en el día de conflicto. Y escuche bien, hermano: te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Cuando usa esta expresión aquí, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión. A Sión se le llamaba también la ciudad de Dios. Esto es lo que está diciendo aquí. Y desde su presencia, y con su presencia te sostenga. Que tu nombre te proteja y su presencia te sostenga. Qué oración maravillosa, hermano. Así tenemos que orar los unos por los otros. Escuche bien: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. O sea, recuerde el Señor todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Recuerde que eso está ocurriendo en el tabernáculo, y es un servicio de adoración a Dios antes de salir a la guerra, para procurar, hermanos, la bendición de Dios, la presencia del Señor con ellos en medio de la batalla, y que el Señor les concediera la victoria. Como parte de la adoración se ofrecían sacrificios y se traían ofrendas agradables a Dios. Y si usted está pensando allá que yo voy a venir ahora con el asunto de que usted tiene que ofrendar y usted tiene, hermano, está... En inglés le dicen missing the point. Se está equivocando, está fuera de la línea. Porque si usted va conmigo, esto es lo que Dios quiere, hermano. Estamos en el día de conflicto. Son muchas las situaciones, son muchos los problemas, son muchas las necesidades, son muchos los ataques, es mucha la opresión. La incertidumbre consume, y tantas otras cosas, hermano. Y usted sabe que nada bueno de parte de Dios yo lo puedo comprar. Nada bueno de parte de Dios yo lo puedo conseguir, hermano, dándole algún bien material. Cuando estamos hablando aquí en cuanto a nosotros, que Él recuerde tus ofrendas, como dice ahí, y acepte tu holocausto. Si va conmigo, Salmo 51. Y en el verso 15, o desde el verso 15, hermano, dice: ¿qué tipo de ofrenda? ¿Qué tipo de holocausto? Es el que el Señor espera de nosotros en este tiempo, cuando estamos en el día de conflicto.
¿De qué sacrificio se agrada a Dios? ¿De qué ofrenda se agrada a Dios? No le estoy diciendo ahora tampoco que deje de ofrendar. No sea carnal, es una poca vergüenza. Pero le estoy diciendo que para salir, hermano, nosotros victoriosos, para poder atravesar el día de conflicto airosos, para inclusive, hermano, hacerlo o vivir esta etapa, no dentro de la realidad del mundo, sino dentro de la realidad de la presencia de Dios. Este es el tipo de ofrenda y este es el tipo de sacrificio. Verso 15 del Salmo 51. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Está viendo eso, hermano? Señor, abre mis labios. Ábrelos tú, Dios. Que cuando yo los abro muchas veces es para lo malo, para lo que no conviene, no edifica, o simplemente para tonteras o boberas. Señor, abre mis labios, porque si tú los abres, Dios, mi boca va a publicar, va a ser público tu alabanza. Oh, es que Dios es bueno, es que Dios es maravilloso. Dios es mi protector, es mi salvador, es mi sanador, es el único verdadero, santo, magnífico, y es mi papá. Amén. Porque, siga leyendo, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Yo estoy dispuesto a dar cualquier cosa que tú quieres. Abre los labios y publica alabanzas a tu Dios. Él no quiere otros sacrificios que tú podrías dar. Él no quiere otros holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el espíritu roto, el espíritu hecho pedazos. En esa parte de nosotros es donde está o donde se aloja muchas veces el orgullo, la altanería, la soberbia, la ira, enojo. Tantas cosas malas, hermano. Eso no nos permite a nosotros abrir la boca, por lo menos para publicar alabanzas al Señor. Cuando el espíritu está lleno de eso, de orgullo, de soberbia, de altanería, de odio, lo que la boca dispara, la mayor parte del tiempo es malo, y lo que hace es que mata. Mata al oyente y mata al que habla. Ese espíritu, para que sea un sacrificio agradable a Dios, tiene que estar roto. Se tiene que desmoronar, tiene que caer al suelo, postrarse de rodillas delante del Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito. Y cuando está contrito es un corazón entristecido, pero no entristecido con la tristeza del mundo que agobia y mata, sino un corazón contrito es cuando uno se entristece por haber pecado o haberle fallado a Dios. Es la tristeza de saber que de alguna manera le hemos ofendido. Y la contrición del corazón, quien la siembra, quien la pone, es el Espíritu Santo para llevarnos arrepentidos a los pies de Jesucristo.
Por eso el corazón contrito y humillado. Humillado es que reconoce su condición, que la acepta y la confiesa para apartarse de ella. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la ofrenda. Ese es el sacrificio. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros, hermano, a la realidad de Dios, no la realidad del mundo. Va a cambiar nuestra realidad. Verso 4 del Salmo 20. Vuelva conmigo al Salmo 20, verso 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Eso prácticamente lo que está diciendo es que te complazca el Señor. Le estamos pidiendo al Señor y no estamos para que el Señor te complazca, te dé lo que tu corazón desea. Escuche bien, hermano, y cumpla todo tu consejo. Cuando dice eso, hermano, lo que está diciendo es y te ayude a que se logren tus planes y tus propósitos. Qué oración más hermosa, hermano, de la familia de Dios en favor de aquel que está en el día de conflicto. Verso 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y cuando dice salvación aquí, hermano, está hablando, nosotros nos vamos a alegrar en tu victoria. Nos vamos a alegrar de tu triunfo, de tu prosperidad, de tu liberación. Nosotros nos vamos a alegrar de que Dios te va a bendecir y cuando te bendiga vamos a hacer una fiesta y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y cuando dice alzaremos pendón, hermano, recuerde que todo esto está ocurriendo porque están yendo delante de la presencia del Señor, porque llegó el día de conflicto. Llegó el día de la guerra. Estamos en el momento malo, el día malo. Y hay dos opciones. Nos vamos a pelear con nuestra fuerza o nos volvemos al Dios de nuestra salvación. Y aquí está el pueblo entonces diciendo, alzaremos pendón en el nombre. Y vuelve y menciona, hermano, en el nombre de nuestro Dios. Y cuando se usa la palabra pendón, porque esas no son palabras que se usan todos los días, está hablando, vamos a levantar una bandera, es un baluarte, hermano, en el nombre de... Estoy celebrando la bendición del que estaba, la liberación del que estaba, la prosperidad del que estaba en el día de conflicto, porque el pueblo estaba rogando a Dios por la victoria, por la protección y la salvación de este hombre. Cuando dice levantar pendón, hermano, es levantar esa bandera, es reconocer, es exaltar el nombre del que provocó toda esa bendición. Y si usted se fija, hermano, aquí de lo único que se trata en el día de conflicto, en la situación la que sea, es que nos unamos los unos por los otros. Oiga bien, en amor, en clamor, y le demos gracias a Dios, porque la realidad del mundo no es la realidad de Dios. Es pedir, es clamar, como lo estamos haciendo, hermano. Estamos orando por Rubén y su salud. Estamos orando por Ibeliz y su salud, hermano. Estamos orando por Venezuela y la liberación de ese país y el bienestar. Estamos orando, hermanos, y clamando, pero estamos orando los unos por los otros también, para que el Señor nos conceda esto de que aquí se está hablando. Conceda Jehová, termina el verso 5, todas tus peticiones. ¿Qué clase de oración, hermano? Y si usted se fija en la forma en que está escrito, se nota claramente que eran unos orando por aquel otro.
Y cuando dice nosotros, obviamente era un grupo, y cuando dice tus, está hablando de una sola persona. El asunto es que en el verso 6 cambia entonces a la respuesta de aquel por quien se está orando. Vaya conmigo ahí. Esto es un salmo maravilloso, hermano, que nos dice cómo sale uno de ese día de conflicto. Después de escuchar, y en este caso es David, y David, hermano, está en medio de todo aquello. Imagínense a David, hermano. Se reunieron allí en el santuario, empiezan a poner las ofrendas delante del Señor, a hacer las oraciones, los clamores, y a cantar, a adorar a Dios, a exaltar a Dios, y el enemigo allá velando. Y esta gente los que están aquí metidos en la presencia del Señor, y el enemigo allá maquinando. Y estas personas acá lo único que tienen es un clamor en la boca de Dios: Señor, seas tú el que defienda. Y aquella gente pensando allá que porque eran muchos iban a acabar con este pueblo y con este rey, hermano. Y lo que hay es una oración intercesora maravillosa de parte del pueblo, que provocó entonces a David. Yo me imagino, hermano, mirando todo aquello, y de momento se inspiró. Y aquí va eso. Lo que estaba viendo, hermano, empezó a ponerlo en música, en canción. Y usted se da cuenta ahora, ¿cómo? Porque la oración era para el Señor te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Haga memoria de lo que están orando por él. Y allá al hombre se le metió la musiquita por dentro y empezó a escribir aquella. No, es que esto es digno de escribirlo. No, es que esto hay que pasarlo aquí. No, es que lo que esta gente está haciendo. ¡Oh, aleluya! Como siento a Dios. Y allá empieza David, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, a plasmar la escena que estaba viviendo y convertirla en un salmo de Dios. Y en el verso 6, escucha lo que dice, hermano. Dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Ahora conozco. ¿Y usted sabe lo que está diciendo este hombre? Esta gente acaban de hacer esa oración, y de solo escucharlos, yo sé que lo que esa gente pidió, Dios me lo acaba de conceder. Ese es el poder, hermano, de un pueblo unido. Porque aquí el rey está diciendo: ahora conozco, ahora entiendo, ahora sé que Jehová salva a su ungido. Y cuando dice salvar, hermano, era que estaba pensando el hombre. Dice: ahora yo sé que Jehová me libra, me socorre, me ampara, me ayuda, me conserva, me defiende, me favorece, me rescata. Oh, yo oí al pueblo orar por mí, y yo sé que estoy protegido, que estoy bendecido. Y escúcheme bien, hermano, porque también ahí cuando dice que, cuando usa la palabra salva, es también venga, de venganza. Que Jehová venga a su pueblo. Él sale en mi defensa, en contra de mi enemigo. Pero solamente de escuchar, hermano, todavía no han salido a la batalla y ya este hombre está en victoria. Todavía no han tenido que tirar una flecha o un puño, lo que fuera, hermano, y ya ganó. Porque ya sabe que él no tiene que pelear, que ya el que pelea por nosotros salió en su favor por la oración intercesora de un pueblo. Ese es el poder que tiene la iglesia. Esa es la gracia que nos ha sido concedida para nosotros poder lidiar en el día de conflicto, mantenernos, sostenernos en él y salir al otro lado airosos, en victoria. Oiga, hermano, y hablando de su ungido, ahora yo entiendo que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra.
Aquí fue donde me voló la cabeza. Porque lo anterior yo lo entendí bien, hermano. Ahora yo entiendo, que Jehová me salva. Yo soy el ungido de Él. Y ungido es consagrado, hermano. Consagrado es separado. O sea que estamos hablando aquí de aquel que verdaderamente confía en el Señor. Y si no estás consagrado hoy, conságrate. Que para eso lo único que hay que hacer, lo que estamos diciendo aquí, es acercarnos a Dios. Con un corazón contrito, con un corazón humillado y un espíritu quebrantado. Fuera el orgullo, fuera la vanidad, fuera la soberbia. Fuera el que dirán, fuera lo que sea. Aquí lo único que hace falta es la presencia del Señor y el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas. Eso es todo, hermano. Y entonces nuestra necesidad, nuestro desierto se va a convertir en fuente en el nombre de Jesús. Pero usted sabe que, mi hermano, que aquí cuando llegué entonces a la otra parte, eso yo lo entendí perfectamente. Y yo decía, yo me gozaba, hermano. Y decía, wow, este hombre al momento de escuchar a aquel pueblo, orando por, intercediendo por él, entendió que ya él había ganado. Ya la victoria era suya. Pero cuando dice aquí cómo Dios lo hace, hermano, me voló la cabeza porque dice, lo oirá a su ungido. Está hablando. Al que es de Dios, me va a oír Dios. Lo oirá desde sus santos cielos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, hermano? Lo oirá desde sus santos cielos. Con la potencia salvadora de su diestra. Mire, hermano, yo oigo por el oído. Y no oigo por ningún otro lugar. Y aquí dice que a su ungido Dios lo salva oyéndolo, escuche bien, con la potencia salvadora de su diestra. Y yo dije, pero bueno, es que Dios es Dios. Yo solamente oigo por el oído, pero Dios oye hasta por su mano derecha, porque Dios es Dios. Porque esta expresión, eso es lo que dice, y nos suena natural. Lo oirá desde sus santos cielos, y cuando dice con, obviamente está hablando de con qué va a oír, con la potencia salvadora de su diestra. Ay, hermano, y ahí es donde uno se tiene que meter a profundizar. Y es que lo que pasa es que cuando la Escritura dice que Dios oye, y esto es un problema que muchos de nosotros tenemos, hermano, que es que nosotros sabemos que Dios oye. Lo que nosotros no sabemos es si responde, o si va a responder. Sabemos que responde, pero no sabemos si me va a responder a mí. Entonces ese es un asunto, es un conflicto que nosotros tenemos. Y precisamente de salvar o de vencer esos conflictos, hermano, es de lo que se trata esta noche. Es que cuando Dios oye, hermano, Él oye en acción. No es solamente que Dios escuchó y ahí se quedó la cosa. Cuando uno va al idioma original, si lo lee, en vez de usar la palabra oír como nosotros entendemos, que es que oyó, pues oyó. Ok, Dios oyó la oración. Lo que está diciendo en hebreo, hermano, es: le responderá Dios desde sus santos cielos. Es que cuando Dios oye, Dios se mueve, Dios responde. Le responderá desde sus santos cielos. Entonces la otra frase hace sentido, hermano, con la potencia salvadora de su diestra. Es que cuando nosotros estamos separados o nos separamos para el Señor, nos consagramos para el Señor y vamos delante de Él en nuestra oración o por la oración intercesora de otro, Dios la oye y la responde. Se mueve Dios a favor de aquel por quien se está intercediendo. Y esta confesión aquí, aunque se hace en tercera persona singular, dice Dios lo oirá. Es como cuando uno está hablando de sí mismo, pero habla así, como si estuviera hablando de otro. Está hablando de sí. Dice, ahora yo sé que Dios me salva a mí. Ahora yo sé. Es que yo estoy oyendo a esta gente orar.
Y yo sé que ya Dios estiró la mano, me apuntó con el dedo y dijo: ahí va mi bendición, hija mía. Ahí va mi bendición, hijo mío. Te libro del día de conflicto. Y entonces dice: oiga, hermano, ya hay, antes de salir a la pelea, a la batalla, a lo que fuera, a enfrentar lo que fuera, dice esto, allá señalando al ejército enemigo. Deben mirar, apuntar por otro lado, porque aquí está mi hermano. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, escuche bien, hermano, del verso 7 al verso 9, de momento se vuelve el salmo otra vez plural. Vuelva conmigo ahora al tabernáculo. El salmo comienza, los cantores intercediendo por el rey, los sacerdotes, los levitas. Sálvalo, Dios. Ayúdalo, Dios. Rescátalo, bendícelo en el día de conflicto. Oiga, luego sale él diciendo: después que esta gente oró, yo sé, después de oír esa intercesión, yo sé que Dios ha salido a mi favor. Oiga, hermano, y de momento entonces se unen todos, los cantores, los sacerdotes, los levitas, y el que estaba en el día de conflicto. Y escuche bien, hermano, empieza: estos confían en carros, imagínense el coro, y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y aquí viene el nombre, hermano. Jehová quiere decir: yo soy el que soy. De ese nombre voy a tener memoria. La imagen del Dios invisible, nuestro Dios, Jesús el Cristo, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey. De ese nombre, ese es el nombre que vamos a recordar. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Déjeme aclararle algo, hermano, que todo esto es una confesión ahora de victoria de parte de todos los que estaban allí. No tuvo que haber batalla, hermano, para ellos ganarla. Lo que pasaron fue de la realidad del mundo a la realidad de la presencia protectora de nuestro Dios. Porque allí dicen: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Para levantarse y estar en pie, había que estar caído primero. Dentro de la situación, la que sea en que tú estás, hermano o hermana, oye bien, puede que en este momento tú te sientas caído o caída, decaído o decaída, sin fuerzas, que no puedes levantarte. Pero escúchame bien, ahora, porque nos estamos uniendo como pueblo a favor los unos de los otros, porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios espera de nosotros, que aprendamos esta lección de dependencia absoluta de Él, para que en el día del conflicto tengamos la victoria, para que en tiempos como este tengamos la victoria. Si estás caída, levántate. Ellos, los otros, flaquean, se tambalean, tropiezan y se caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie,
porque dice la palabra del Señor que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que nosotros nos levantamos. Me caí, me levanto ahora en el nombre de Jesús. Te levantas ahora en el nombre de Jesús. Nosotros nos levantamos. Me caí, me levanto ahora en el nombre de Jesús. Y vamos a estar de pie. Salva Jehová. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ahora voy a hacer una invitación. Porque ¿sabe de lo que se trata este salmo? Nos está enseñando la receta para la victoria, la vacuna para el día de conflicto. Y es unirnos todos, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ese día es hoy. Esa hora es ahora. Y el tiempo es este. Así que donde quiera que usted esté, siervo de Dios, sierva de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, pongámonos de pie y pongámonos de acuerdo que el Señor ha salido a cambiar nuestra realidad por la realidad de Él, no la realidad del mundo. Nuestro día de conflicto está puesto ahora en las manos de aquel que lo resuelve y que dice su palabra que ya extendió su diestra a nuestro favor. Él conoce nuestra condición, Él sabe nuestro dolor, Él sabe y Él es el único que tiene la solución. Nos corresponde a nosotros entonces, como iglesia, los consagrados, los ungidos de Dios, unirnos los unos por los otros. Y eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. Aquí hay un puñito de hermano, lo que tiene que ver con la transmisión y con la protección del servicio con sus oraciones. Pero usted está allá y así también hay mucha gente unida a nosotros en este momento. Y en esta unidad de pensamiento, el Señor levanta ahora el conflicto para poner entonces en su lugar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que quiere decir que la situación se puede quedar como estaba, inclusive puede empeorar, que las actitudes se pueden quedar como estaban del otro lado, que puede la cosa no haber cambiado del otro lado, pero el que cambio ahora soy yo, porque estoy trayendo delante de mi Señor esta ofrenda para que Él se agrade de ella. Abre mi boca, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo los daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay dos caminos. Uno es al conflicto, uno es a la guerra, uno es a la enfermedad, al problema. Hay otro camino, y es el camino de la cruz, donde nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades. El camino de la cruz lleva a donde estaba Jesús, sufriendo nuestros dolores. Él vivió el conflicto por nosotros, para que nosotros, por la fe en Él, salgamos victoriosos en este día de conflicto. Hoy mete Dios su mano en lo profundo de nuestro corazón y hurga nuestras entrañas para dejarnos libres en el nombre de Jesús.